Bilbao ha sido escenario precisamente en este contexto, este fin de semana, de movilizaciones en contra de las políticas de ajuste de la Troika, la famosa Troika. Bueno, cientos de personas salieron a la calle para mostrar su rechazo a las que califican de brutales e inhumanas políticas impuestas por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Bueno, van más allá. Acusan a los gobiernos de ser cómplices de Europa. ¿Tienen motivos los ciudadanos para desconfiar de la Troika? ¿Están ayudando a que salgamos de la crisis o nos están hundiendo más en ella? ¿Qué creéis, Leire? Bueno, pues lo que está claro es que la Troika lo que está planteando es una serie de normas que en lugar que se les está imponiendo a los países, y que en vez de pasar más que por medidas económicas, lo que está haciendo es una imposición ideológica que pasa por un neoliberalismo salvaje y que no todos los países ni las sociedades están dispuestas a tragar y a asumir, pues porque supone un rescate a la banca pasando por una reducción de gasto público, por la privatización, y que, bueno, pues que evidentemente la sociedad... Entonces, pues en vez de mirar al origen del problema, que es está un poco en todo el sistema bancario tal, pues lo que se está haciendo es apretar contra una sociedad que ya no está un poco cansada. ¿De acuerdo, Enrique? ¿Se está apretando? Se está apretando, desde luego, y quien está pagando los platos rotos es el ciudadano, y ante todo, y sobre todo, son las clases medias, aquellas clases que lo único que tienen es una nómina, y que tengan mucho, tengan poco, terminan por pagar hasta el último euro que tengan que pagar de los impuestos. Por eso entiendo efectivamente que la gente se movilice. Pero también hay que entender una cuestión, es decir, España, como otros países de Europa, como le está pasando, por ejemplo, ahora a Francia, necesitan dinero. ¿Quién da ese dinero? Lo dan estos tres. Y ellos imponen las condiciones. ¿Qué pasa si nosotros no aceptamos estas condiciones? Vale, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que vamos a tratar aquí, porque los ciudadanos vascos no son los únicos descontentos con Bruselas. Los países del euro se están resistiendo a aplicar recomendaciones de la Comisión Europea. Bueno, Bruselas lleva años reclamando reformas y los estados solo las ponen en práctica si los mercados presionan o hay amenaza de rescate. ¿Ha perdido credibilidad Europa por esta crisis de la que parece imposible salir? Tenemos más datos. Bilbao, Lisboa, Bruselas, Madrid, Frankfurt o Estambul. Diferentes ciudades, un mismo lema: no a las políticas de la Troika. El movimiento popular contra la Troika se ha extendido por el continente europeo. El llamamiento a tomar las calles tuvo su origen en Lisboa, pero ayer domingo numerosas ciudades europeas se sumaron a la protesta contra las políticas de austeridad y recortes. Los convocantes reclaman que la Troika, esa institución formada por el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, no tiene legitimidad para marcar la política de los ciudadanos, máxime cuando esas decisiones están empobreciendo a la población. En Euskadi, centenares de personas marcharon por la Gran Vía de Bilbao al grito de no a la Troika. Entre los convocantes se encontraban Ezker Anitza, Ezker Batua, Alternativa, Equo o Comisiones Obreras. La movilización de ayer puede entenderse como la respuesta a las últimas exigencias de Bruselas a España, conocidas la semana pasada. En esta última batería de propuestas, Europa pidió, entre otras cosas, subir el IVA o abaratar todavía más el despido. Bueno, cabe preguntarse quién tiene la culpa de que no salgamos de la crisis. Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Las recetas económicas de Bruselas o los estados que no las siguen? Cada uno opina de diferente manera. Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Es economista y presidente de CAI Center. Recibimos con un aplauso a Adrián Zelaya. Adrián, arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Seri mesedez. Adrián, ¿quién tiene la culpa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, pero si yo te planteo estas dos opciones, ¿quién tiene la culpa? ¿Bruselas, la Comisión, porque exige, o los estados porque no cumplen precisamente esas exigencias? Bueno, pero es que las responsabilidades de la crisis van mucho más allá de esas exigencias. Si decimos quién tiene la culpa de la crisis, seguramente hay que repartir responsabilidades entre los estados, entre la Troika e ir más allá, ¿no? Seguramente pues, alrededor del sistema financiero, etc., ¿no? Pero, ¿y quién tiene la responsabilidad de no salir de esta crisis en Europa? Bueno, la responsabilidad del origen y la responsabilidad del no salir, pues yo creo que están bastante relacionadas, ¿no? En la medida en que creo que alguno de los
asistentes ha dicho que no están abordados, no está abordado como debería el fondo de la crisis. Seguramente estamos esquivando los problemas de fondo, ¿no? De hecho, en el origen de la crisis está por un lado un sobreendeudamiento y por otro un riesgo, por otras razones, en el sistema financiero, que provocan una situación de caída de la demanda general en Occidente. Entonces, ante esa situación, se podía haber reaccionado de distintas formas, pero se reaccionó. Hubo un debate entre los años 2008-2009 con posiciones distintas en los estados y posiciones distintas también, por ejemplo, en la Comisión Europea, porque hablamos mucho de Europa, pero en Europa hay posiciones distintas. Y entonces, durante los años 2008-2009 se debatió si lo que había que hacer o no era ir directamente a la reestructuración del sistema financiero, y no se consiguió el consenso político que hacía falta para aquello. Entonces, si no se reestructura el sistema financiero, la cuestión es qué se hace entonces con los costes de la crisis. Entonces ya las opciones que hay son mucho menos. ¿Por qué hay una crisis de credibilidad en las instituciones europeas? Permíteme que vayamos a la calle, porque los ciudadanos, esas personas que tenemos que sufrir esta situación, también opinan, y opinan así. Hombre, de alguna forma esto tiene que cambiar, porque yo creo que ya todo el mundo estamos un poquitín hartos de los políticos, del sistema y de todo lo demás. O sea que si no cambia, el final no va a ser bueno. Yo creo que el pueblo al final pues se cansará y tendremos que salir todos a la calle. Me parece mal, ¿no?, que manden desde Europa lo que se tenga que hacer aquí, ¿no? Aquí pues llegar a un consenso entre todos y, no sé, adoptar las medidas. Sería conveniente que se adoptaran aquí, no en Europa. Creo que a merced de Europa estamos, desde luego. Al final, los políticos, para mí, deberían estar al servicio de los ciudadanos, y creo que están al servicio de los mercados. Entonces, ¿cambiar algo? Pues hacer más presión en la calle para que el político precisamente desempeñe su papel, su labor.